buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Estamos ya en agosto, caminito del otoño. Todavía queda un poquito, un tirón. Mi país, que es muy peculiar y al que llevo siguiendo desde hace muchos años, tiene la peculiaridad de que cuando acaba el mes de agosto, que empieza en septiembre, caminito ya del otoño, es decir, se acaban las vacaciones. Los telediarios tienen esta costumbre, que ya es un hábito, no lo he visto en ningún país más, y es un país muy divertido los que habéis estado en España, empiezan a lanzar una noticia que se hace como cíclica, como entra en bucle, como el día de la marmota, donde de repente los psicólogos y psiquiatras, a través de los noticieros, empiezan a hablar del síndrome post-vacacional. Es decir, te has ido de vacaciones, has tenido vacaciones y se ve que te ha sentado fatal el hecho de que la vida puede ser una vacación y te toca volver a trabajar. Entonces la gente se deprime, se estresa. Las vacaciones también se sabe que son momentos en los que la familia, la parejita, pitipón, el amor emocional, comparten. Es decir, se salen del epicentro de la vida activa, trabajar, la dinámica de trabajar, vamos, de verte poco y de compartir poco, bien porque compras cosas para que los niños se entretengan o tú te entretengas. En vacaciones la pareja se junta. Entonces, ¿qué ocurre cuando la pareja se junta? Pues en lugar de que aparezca el amor ese que te prometiste cuando te casaste o te juntaste o lo que sea, pues el amor estalla, se convierte como en un agujero negro, que todo lo traga y acaba en desastre. Pero es un desastre bueno, porque ese caos te hace, otra vez, en muchos de los casos, decir, pues esto no tenía sentido. En fin, sirva esto de introducción para el tema que viene hoy, que tiene que ver con los neurocircuitos. Sabéis que tengo un podcast que ya tiene un montón de audio-vídeos acerca de la psicodelia, de los psicodélicos, de los psiconautas, de la psilocibina, de los efectos de la psilocibina, de las macrodosis, de las microdosis, de efectos visuales, un montón de cosas. Y hay uno de esos señores que se llama Timothy Leary, que justo después de María Sabina fue el que en Harvard, junto con Ram Dass, publicó ese libro famoso de la experiencia psicodélica y que luego fue expulsado de la Universidad de Harvard junto con Ram Dass para luego en los 80 volver a llamarlo en un ejercicio de esos de hipocresía genial que tienen las instituciones de decir vuelve y di lo que quieras que te perdonamos, cosas así. Entonces Timothy Leary, que era psicólogo, creo que no sé si está vivo todavía o no, Ram Dass no, publicó algo que es interesante, la ciencia no lo reconoce como tal, que se llaman los 8 circuitos, los 8 neurocircuitos, que es como un proceso evolutivo del ser humano desde que nace hasta que va llegando en esta vida a su punto de tránsito. A mí no me gusta llamarlo muerte porque lo veo más como un tránsito evolutivo, al que a veces llega y que muchas veces, aunque él lo explica de una manera lineal, como que vas pasando de 1 a 2, de 2 a 3, en mi opinión creo que no es lineal, sino que puede estar interrelacionado. De hecho, yo creo que está interrelacionado, no es que pueda, está interrelacionado. Esto sonará seguramente si habéis leído alguna vez algo de Maslow, la pirámide de Maslow. Si habéis leído también o habéis conocido o habéis practicado lo de los chakras, que empiezan desde abajo, que sería la vida terrenal, esos 3 primeros, como vas pasando hasta que llegas al de arriba, el chakra corona, ¡pam! Y te entra la iluminación. También en el árbol de la vida cabalista. En fin, que hay muchas historias que hablan acerca de esto. De hecho, hay un libro muy famoso que se titula Prometheus Rising, el resurgir de Prometeo, de Wilson, que trata mucho acerca de este tema. Y también hay otro interesante
que se llama Antero Ali. Estos dos autores han profundizado mucho en estos 8 neurocircuitos. Así que los vamos a revisar juntos para ver cuáles son y vais a encontrar muchos paralelismos con lo que he dicho antes de los chakras, incluso con el árbol de la vida. A mí me gusta tomarlo y lo quiero contar porque los he revisado y la verdad es que me parecen muy interesantes. Porque de alguna manera me he visto reflejado en algunos de los puntos, porque, por ejemplo, el punto 7 y 8, que ya es como la iluminación, ahí no he llegado. De todas maneras, también quiero hablar esto de la iluminación, de apaga la luz, enciende la luz. ¿Quiénes son los iluminados? Los iluminados, el sistema del que constantemente hablan todos, que al final es un mismo sistema jerárquico en la Tierra, como en el cielo, o en los mundos, o los paralelos universos que exista, que a mí me gusta cuestionar. Así que vamos a por ello. Los 8 puntos, los 4 puntos primeros, están relacionados con la Tierra. El 5, el 6, 7 y el 8 están relacionados con lo otro. Lo otro puede ser lo que sea. Para cada uno, lo que sea. La evolución, el sistema espiritual, el sistema paralelo de Dios, Dios, la luz, los seres, los marcianos, lo que os dé la gana. Lo digo un poco cómicamente, pero es así. Entonces, circuito 1, titulado Biosupervivencia. Este circuito es el más primitivo y se encarga de las funciones básicas de la supervivencia, como respirar, comer y dormir. También se encarga del instinto de reproducción y la protección del cuerpo. Este circuito sería como el primer chakra. Cuenta Leary. Habría aparecido evolutivamente los primeros organismos biológicos hace aproximadamente 2 o 3 mil millones de años. En los seres humanos, el circuito se activa con el nacimiento y guía la consciencia del recién nacido durante los primeros meses de la vida. Sería como el enganche. No sé, cuando vas a subir una montaña, cuando vas a esquiar, pues te ponen el enganche. Pues esto es el enganche. Has nacido, ¡pum!, el enganche. ¿Y qué te enganchas? Genéticamente vienes ya con esta cosa, que es la biosupervivencia, que tú, aunque el ser humano es muy dependiente de su padre, de su madre, para en los primeros años, diría yo, sobrevivir, pero genéticamente, interiormente, ya te has conectado con eso. Circuito segundo. Estos son circuitos terrenales. Se llama también circuito emocional territorial. Este circuito se encarga de las emociones y el control de los impulsos. También se encarga de la formación de la personalidad y la construcción de la autoestima. Como veréis, aunque él no lo explica aquí, todos estos circuitos que los cuenta de manera secuencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, obviamente se ven afectados por muchas cosas, aunque él no lo cuente. Primero, la genética con la que vienes. Segundo, la familia que te toca. Esto no lo digo como crítica, ¿ok? Recordad siempre que nosotros podemos estar, y de hecho estamos en los dos lados. Hablamos de los demás, lo que me pasó en mi infancia, lo que me hicieron mis padres, el colegio. Bueno, pues ahora pregúntale a tus padres y vas a flipar en colores. Entonces nos ponemos siempre en todos los lados, para no ser los amigos del trauma. Los amigos de, a mí me pasa todo. A ti te pasa lo que le pasa a todo el mundo, lo siento por explicarlo así, ¿ok? No eres el epicentro del dolor, no eres el único que sufre o que siente dolor. Pregúntale a tus padres y vas a ver lo que es bueno. Y si te vas más para atrás, vas a alucinar. Entonces nos ponemos siempre en todos los lugares. Eso es importante para tener un poquito de criterio, pues menos dual. Menos dual. Entonces, este circuito, como decía, nos afecta según genética, educación, entorno, todo nos va marcando. Pues sí, no es lo mismo que tengas un entorno, digamos, muy cerradito, a que tengas un entorno, vamos a irnos al otro lado, muy abiertito, o un entorno que te enseñe todo tipo de ideas, o que solamente haya uno, o que, ¿me entiendes? No es igual que tú, que te eduquen con un burka, que te eduquen sin un burka. Un burka es esto que le ponen a las mujeres. No es lo mismo, no es lo mismo, nunca ha sido lo mismo. Este entorno también se encarga de la formación de la personalidad y la construcción de la autoestima. El circuito emocional territorial comienza a activarse cuando el recién nacido empieza a gatear y a caminar, separándose del cobijo materno.
y empezando a establecer relaciones jerárquicas y territoriales con el resto de los miembros de la familia. Esto ocurre en todos los seres humanos, incluidos los animalitos. Naces y empiezas a entender, a desarrollarte, emoción, territorio, a tocar, a ver cosas y a ver qué ocurre a tu alrededor, y de repente ves que hay gente más grande que tú, hay gente que te habla de una manera, gente que te habla de otra, un hermano cuando eres pequeño, una hermana que es mayor que tú y de repente tiene celos, cosas normales, y te arrea. Entonces empiezas a entender de manera natural dónde estás. Y luego ya tu genética, tu manera de ser, la que tengas innata, te va a llevar a decir, me defiendo, no me defiendo, me dejo cascar, cosas normales, cosas súper normales. De todos los animalitos, incluidos los seres humanos. El infante empieza a desarrollar un centro emocional y comienza a luchar por un estatus en la vida familiar. Las personas asentadas en este circuito cerebral, es decir, las que siguen en este estado, estarán obsesionadas con el territorio y el estatus. Esto es importante porque solamente con estas dos palabras, obsesionadas con el territorio y el estatus, podemos hacernos una fotografía o mini fotografía. Sabéis que la fotografía, yo que soy fotógrafo, es siempre parcial. Siempre parcial. Ves una parte, no ves el todo. El contexto se puede esconder muy bien. Incluso si las etiquetas o le pones un nombrecito, puedes cambiar la dirección de lo que se está viendo. ¿Okay? Las personas instaladas constantemente en este lugar están obsesionadas con el territorio y el estatus. Ahora solo tenéis que mirar un poquito cómo está el mundo y daros cuenta de que la gran mayoría estamos instalados en el territorio y en el estatus. Percibirán la realidad como una situación de competitividad, política, material, territorial, personal, emocional, lo que quieras, en constante enfrentamiento con los demás, para reafirmar la propia posición e imponer nuestro túnel de realidad. Es decir, más duros que la piedra. Es así, yo digo que es así. Territorialidad. Circuito 3. Hasta ahora, como veréis, más allá de que la psicología, la psiquiatría y la ciencia no acepte esto como una terapia, una forma de entender las cosas, lo que tú quieras, a mí me parece súper lógico y súper normal. Vamos, comparto esto totalmente. Luego ya entra uno en detalles y en profundidades y cosas de esas, pero a mí me vale. Tercer circuito, circuito simbólico semántico. Este circuito supuestamente apareció primero cuando los homínidos comenzaron a diferenciarse del resto de los primates hace aproximadamente 7-8 mil años. Y se caracteriza por la capacidad de discurrir y razonar. El circuito simbólico racional se activa cuando el niño empieza a formular conceptos ya complejos y a verbalizarlos por medio del lenguaje. Aquí de nuevo, el entorno juega un papel muy importante. La formación juega un papel muy importante. Es decir, mi hijo es un genio con 3 años de los aparatitos. No, tu hijo toca un aparatito. Tu hijo no es ningún genio de un aparatito, de un telefonito. No, tu hijo toca un aparatito. Claro que hoy en día cualquier padre se piensa que su hijo es un genio porque nos ha metido eso en la cabeza, de que es ¿sabes? Una cosa de estas de IQ 200 y cosas de ese tipo. Eso suele ocurrir cada vez más. Por eso el entorno, la formación, la educación, aquí importa mucho. Repito, el círculo simbólico racional se activa cuando el niño empieza a formular conceptos ya complejos y a verbalizarlos por medio del lenguaje. El niño empieza a conceptualizar, a estructurar información y a expresarla por medio de símbolos, primero verbales, luego gráficos. Además, el niño empieza a manipular herramientas más complejas para resolver problemas concretos y aportar soluciones prácticas. También se encarga de la creatividad, de la explotación y la confrontación con los límites. El ser humano va probando hasta que le ponen los límites. Y los límites, os digo una cosa ya para que lo tengáis clarito, yo lo tengo así de claro, no te los pone el verbo ni la educación. El límite te lo pone otra cosa. Hay muchas teorías acerca de explicación. Los límites te los encuentras tú cuando tu naturaleza primaria, esos primeros chakras de supervivencia, alguien te ha parado, pero bien parado.
ahí encuentras el límite. Luego procesas. Si no encuentras el límite, que es decir, la acción, por mucho que queramos intelectualmente, no vamos a entender, porque nunca hemos visto que alguien nos puede devolver algo. Antes o después te la tienes que encontrar. Y luego ya te formas y te educas, como llaman, o lo que tú quieras. En este circuito, el niño aprende a conceptualizar y a compartimentar la realidad, aprendiendo y asimilando conceptos guía que dirigen su realidad. Cosas tales como la ley, límites, el concepto de pecado. Si hago esto, resulta en esto. Aquí también se empieza a entender o nos empiezan a meter el concepto de miedo. Circuito 4, que es el último terrenal, llamado también circuito de domesticación sociosexual. Este cuarto circuito, al igual que el tercero, es plenamente humano y empezó a establecerse con fuerza con el nacimiento de los asentamientos grupales más numerosos y de la sociedad moderna, hace aproximadamente 30.000 años. Este circuito se activa durante la edad adulta temprana y se centra en la identidad y la pertenencia a un grupo, enfocándose en las normas y los valores del grupo y de la conformidad a ellos y el cumplimiento de roles sociales, es decir, quieres pertenecer. También se encarga de la comunicación y de la resolución de conflictos. Las personas asentadas en este circuito, en el cuarto, menos numerosas que la del segundo y el tercer círculo, tendrán una visión de la vida en la que se dará prioridad a los conceptos de ética o moral, como queráis. Son personas utópicas, idealistas o moralistas, siendo un rasgo habitual que el individuo que se encuentra en este punto se considere la persona de mayor autoridad moral de su grupo y psicológicamente más madura. Estos serían los 4 primeros puntos de la vida terrenal. ¿Aquí qué ocurre? En la vida no ocurre una secuencia. En la vida no ocurre, he pasado al punto 3. No. Tú puedes combinar muchas cosas. Puedes tener cosas del 4, puedes tener cosas del 3, del 7, del 1 y en porcentaje, una más desarrollada que otra, y las irás gestionando a través del tiempo. Muchas veces yo me he preguntado si en esta especie de determinismo en el que vivimos o en el que supuestamente vivimos, el concepto de nacimiento hacia la vejez tiene un proceso, no sé si llamarlo educativo o de desarrollo cerebral o de pensamiento, en el sentido siguiente, me explico. No puedes tener 20 años, estoy preguntándome, no estoy decretando, estoy preguntándome. A los 20 años es muy raro tener un concepto de la vida, del entendimiento de la vida, como lo puedes tener a los 70. ¿Quiere decir esto que a los 70 sea más lúcido que a los 20? No, tampoco es así, porque hay gente que tiene 70 que está tonta perdida. No es así, pero más allá de ese peculiar concepto que acabo de contar, me hago la pregunta. Puedes llegar a un estado emocional completo o cercano a la comprensión cuando tienes 20, igual cuando tienes 60 o 50 o 40. Puedes entender el conjunto de la sociedad si nunca has compartido con nadie, cómo se desarrolló. Por eso encontramos, yo por lo menos me parece así, todas estas disfunciones, sobre todo que vienen de países como los anglosajones, sobre todo de Estados Unidos, donde el concepto económico te permite tener 18 o 20 años, como son los fundadores de todas estas empresas, que se fomenta además de que son grandes genios y que son grandes disfuncionales emocionales. Es más, dentro de poco haré un audio-vídeo acerca de cómo el ser humano en los últimos 30, 40 años ha ampliado la longevidad, es decir, vivimos más, pero sin embargo, esto es una contradicción, pero es así, han aumentado el número de enfermedades. Por ejemplo, el autismo se ha disparado. Es muy común encontrar en lo que se llaman los genios de ahora, los grandes inteligentes, muchos autistas. Entonces esa es la pregunta que me hago. Y no estoy calificando una como mejor que otra, sino sin entender que el proceso de la vida igual es así. Seguimos y entramos ya en el terreno no terrenal, en el terreno del más allá. Aquí hay cosas que están interesantes y cosas que vamos a cuestionar. Punto 5, circuito 5, neurosomático holístico. El quinto circuito
se activa cuando el ser humano logra superar los 4 circuitos anteriores, que son, repito, el circuito doméstico social sexual, el circuito simbólico semántico, el circuito emocional territorial y el circuito de biosupervivencia. Y a través de un salto cualitativo alcanza un nivel caracterizado por el enriquecimiento personal y la consciencia del cuerpo o concepción propia de sí mismo. La experiencia de este circuito a menudo acompaña a la búsqueda hedonista, marcada por un desapego de los mecanismos previamente compulsivos de los primeros 4 circuitos. Es decir, empiezas a entender un poquito la totalidad del asunto. No con una claridad de iluminado, pero que empiezas a entender de qué va la película. ¿Por qué empiezas a entender de qué va la película? Porque te han pasado cosas, nos han pasado cosas, hemos tenido experiencias, amores, desamores, hemos empezado a entender el concepto de sacrificio, de quiero pertenecer pero no me aceptan, el concepto de resiliencia, el concepto de debilidad, el concepto de miedo, el concepto de fracaso, el concepto de éxito. Muchas cosas. Puede ser incluso que hayamos tenido ya alguna pérdida de algún tipo emocional y esos son aprendizajes. Con lo cual nos empieza a dotar, a dar una cantidad de data experiencial que te dice, ahora empiezo a comprender estas cosas. Número 6, circuito 6, neurogenético colectivo. Este circuito se activa durante la edad adulta tardía y se encarga de la conexión con los arquetipos universales y el simbolismo. Se activa la verdadera experiencia mística y el acceso al inconsciente colectivo. Este sexto circuito es el de los chamanes, los místicos y los yogis. El sexto circuito activa la conciencia mística del individuo, entablando contacto con realidades superiores y dejando en un plano más subordinado la realidad material de los circuitos inferiores. Aquí vamos a hacer alguna intervención. Es decir, primero, para contextualizar el asunto, Timothy Leary está contando esto a través de su experiencia psicodélica. Él dice que los psicodélicos afectan, impactan mucho en estos 8 puntos. Ok, decir que en cierta edad X, cuando ya eres adulto, es cuando encuentras el simbolismo, los arquetipos universales, sería incongruente, por lo menos para mí, decir yo pienso que eso ocurre porque te vas acercando a un tiempo en el que ya empiezas a pensar, ¡apa! Llegaré a los 70, llegaré a los 80, llegaré, y entonces de repente te entra esa cosa que es la pregunta del miedo al morir. Y yo lo veo desde ese lugar, por mucho psicodélico o no psicodélico que sea. Lo que sí que creo, tengo claro, es que los psicodélicos te pueden ayudar y te ayudan, a mí por lo menos me han ayudado, a entender ciertas cosas. Pero claro, esto depende de uno y de la conciencia de uno, porque también puedes salir tonto perdido. Como lo que contaba hace poquito, de todo lo que estoy viendo a través de las asociaciones psicodélicas, que de verdad, digo, yo no sé qué viaje han hecho estos, que están instalados en un comunismo populismo de nivel galáctico y en un odio hacia los demás que yo no sé, yo no lo he visto en ninguno de mis viajes. Es más, es que no hay lugar, como dicen por ahí, pero chicos, no sé qué pasa. Se ve que también los conservadores también están un poquito empanados, no, bastante empanados, porque, chicos, no hay ninguno que entre ahí con cierta clarividencia. Es una cosa extraña, me resulta extraño, la verdad. Pero bueno, entonces, el punto 6. Todos en algún momento dado, por eso la pregunta que he hecho antes, perdón, de qué me hago, es el proceso del desarrollo lineal, va cambiando con el tiempo, o puedes tener 20, 25 años y encontrar. Yo creo que uno puede tener una edad pronta, yo aquí no veo límites, y tener sus experiencias místicas, como las que habla del punto 6 del circuito neurogenético colectivo. No tengo ninguna duda. Y dependiendo de las experiencias que hayas vivido o tenido, pues irás apreciando o descubriendo unas cosas u otras. Yo hablaría del punto 6 como el momento en el que nosotros empezamos a preguntarnos lo que nos preguntamos en este canal. Esto no lo tengo claro. Esto no me funciona. La pareja, el amor, el miedo, el sacrificio, el exceso, esto no me funciona. Quiero preguntarme. Yo creo que ese es el punto. Más allá de que él diga que esto pertenece al punto de los chamanes, los místicos y los yogis. Esto lo tenemos todos. Sin duda. Punto 7. Aquí ya empezamos a elevarnos.
circuito metaprogramador. El séptimo circuito es aquel en el que la persona no solo ha conseguido superar los circuitos inferiores e integrar su personalidad, quinto circuito, y ha entablado contacto con las esferas superiores no materiales. Esto de las esferas superiores no materiales a mí me tiene un poquito, como concepto, voy a decirlo con un poquito de respeto, pero sí, a veces lo digo un poquito cómicamente para soltarnos, es complicado. Es complicado porque, primero, yo no he sido capaz jamás, ni en mi viaje, ni en lo que he visto, ni en lo que no he visto, de establecer un sistema jerárquico después del de la Tierra. No lo he visto, no lo he visto. Es más, no lo he visto ni lo veo. Y no lo he visto y no lo veo ¿por qué? Porque siempre he partido de la base siguiente, de que yo puedo hablar con Dios o con lo que me dé la gana, luz, piedra, lo que sea, el todo sin intermediario. Por lo tanto, este concepto jerárquico de las cosas del que habla a mí no me cuadra. Además de que no me cuadra, sería una poliextensión, o sea, extensión múltiple de la estructura de la vida terrenal a una vida espiritual, o lo que sea, que en realidad yo lo entiendo como energía. Por lo tanto, me cuesta mucho trasladar el concepto de estructura de un lugar a otro. Mucha gente habla de estructuras. Swedenborg, algunos chamanes, como los pastores del tiempo, alguno más que hay por ahí, incluso en las visiones de DMT, ese psicodélico, se habla de eso. Yo no lo he visto nunca, nunca he necesitado o le he permitido. Por eso, para mí, el concepto de espiritualidad, que lo tengo y lo entiendo y lo comprendo, es un concepto de eternidad y lo veo más como energía, más que como formas que culturalmente dicho nosotros utilizamos para darle sentido a esa experiencia que hay del después, porque yo no entiendo ni nunca he entendido, o sí que he entendido que la muerte es un tránsito y sí que creo que esto sigue todo el tiempo, eso más es que no acabamos. Dicho esto, seguimos. 7. Circuito metaprogramador. El séptimo circuito es aquel en el que la persona no solo ha conseguido superar los circuitos anteriores o inferiores e integrar la personalidad y ha entablado contacto con las esferas superiores no materiales, sino que empieza a disponer de mecanismos necesarios para cambiar su propia realidad, eliminando las viejas estructuras de su propia mente y reescribiendo en plena libertad nuevas estructuras. Yo creo que aquí hemos estado muchos y estamos muchos, sin necesidad de ser unos iluminados o considerarnos iluminados, que vamos a cambiar el mundo. Este circuito se encarga de la comprensión de la interconexión de todo en el universo y de la compasión hacia los demás. También se encarga de la resolución de problemas a nivel global. Las personas que acceden a este ámbito, a este punto 7, nos cuenta Leri, son poco comunes. Ese circuito de los grandes revolucionarios espirituales, de los bodhisattvas y de los profetas. De nuevo, ¿qué cosas por lo menos creo que estamos empezando a tratar y a entender? Tú puedes actuar sobre lo que tienes no autoridad, sino disponibilidad para actuar. Sobre lo que no puedes actuar es una mera cuestión dialéctica. Pasamos el día hablando de la injusticia social, de la política incorrecta, de lo que queráis. Incluso de los demás. Ese no es tu campo de acción ni mi campo de acción. Mi campo de acción, ¿dónde está? En mi ser interior. Nosotros, yo por lo menos cuando escucho hablar de los bodhisattvas, los iluminados, pues hablamos por hablar, porque en realidad si no estás ahí, ¿cómo puedes decretar que esa persona es un santo o todas esas cosas? Vale, en el mundo de la Iglesia, porque lo dice la Iglesia y hace milagros. Pero más allá de eso, que está en todas partes, no solamente en la Iglesia, sino en muchas personas de nuestro entorno, no estamos capacitados para decir que esas personas están iluminadas. Dicho esto, cualquier revolucionario que entendemos como revolucionario, por lo menos en tiempos pasados, ya sabéis cómo ha acabado. Liquidado. Por ahí los budistas no, en los hindúes tampoco, pero en el cristianismo sí. Circuito 7, metaprogramador. Yo
particularmente creo que muchos de nosotros estamos en eso. También estamos compartiendo en ese punto, porque no es lineal, para mí no es lineal, otros puntos anteriores como el 4, el 3, y vamos entrando y saliendo, depende del momento, las circunstancias y las experiencias que hayamos vivido. Y ya llegamos al punto final, que es el 8, que es el circuito no local o metal o metaespacial. El octavo circuito es la cúspide del sistema. En este nivel, el cerebro consigue superar lo inmediato y lo próximo. Esto sería como estar en el aquí y en el ahora. Y muchos hemos estado muchas veces en el aquí y en el ahora, uniendo lo pequeño y lo grande. Es la ausencia de no dualidad. Es el Advaita, por ejemplo, del que vamos a hablar mucho, de la filosofía no dual. Mucho, porque me apetece y he encontrado un caminito ahí que me ayuda mucho a liberar la mente y a estar presente todo el tiempo. En los circuitos inferiores, en este circuito se experimenta la unión con el todo, el retorno a la fuente del Tao, la experiencia de la unidad. Esa experiencia de la unidad yo la he encontrado en la meditación y inmensamente grande en los viajes psicodélicos, en los tres, incluido el famoso mal viaje, que es un gran viaje. La experiencia de unidad. Y ahí no hay palabritas, ahí no hay ideología, ni hay izquierda, ni hay comunismo, ni fascismo, ni nada de eso de lo que tanto están hablando estos nuevos hippies un poquito histéricos de la conciencia psicodélica. Un poquito extraño. En los circuitos inferiores la mente sigue comportándose de una manera dual, distinguiendo entre el yo y todo lo demás. En el octavo circuito se supera esta última limitación, accediendo al último nivel de conciencia y trascendiendo cualquier dualidad, materia, espíritu, Dios, hombre, activo, pasivo, bien y mal. En fin, esto tenemos que entenderlo como tal, como un ejercicio material, incluso intelectual o de apertura, porque yo no creo que haya 8 sistemas en la vida, ya lo diga Timothy Leary o el Papa que venga, que son los que nos van a explicar cómo es lo de después. No lo creo que haya 8 sistemas, ni 8, ni 10, ni 5. Es más, creo que no hay sistema. Pero está bien que utilicemos también estas maneras de entender las cosas. Pero claro, al entender estas cosas también debemos de hacer esa bifurcación en la mente, es decir, vale, lo entiendo para conceptualizarlo, pero de soltarlo, igual que las técnicas de meditación, igual que las técnicas de respiración, igual que el uso continuado de psicodélicos, igual que todo. Hemos de trascenderlo y saber que esto está creado, o lo has creado tú, o yo, o quien sea, para conceptualizar. Pero que después de esto, lo que continúa no tiene un manual de 10 pasitos, de 3 pasitos. Es que si no estamos tontitos, porque estaremos predeterminados, eso coartaría nuestra libertad de crear y recrear. En fin, amigos y amigas, os dejo con este asunto que me apetece contarlo, que me parece interesante. No es que sea tremendamente profundo, pero sí que tiene ciertas cositas que nos pueden servir para revisarnos y para ir viéndonos, por ejemplo, dónde estamos ahora, dónde está esta semana, cuánto he tenido del punto 1, cuánto he tenido del punto 2, cuánto he tenido del 8, y puede ser que esa combinación se haya dado. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.